Gracias, hermana. Muy buenas tardes con todos. ¿Cómo se encuentran, hermanos? ¿Cómo están el día de hoy? Todo bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. Bien, hermano. Muy Dios bien. por el Señor. Bendecidos por el Señor también, hermana. Genial. El día de hoy vamos a tocar un tema muy característico de la renovación. Como le comentaba un hermano, que el tema en realidad es bastante, por decirlo así, sencillo, pero también es complicado al mismo tiempo, porque necesita bastante atención, de repente recordar un poquito acerca de nuestra catequesis, porque también tiene que ver con un poco de ello, pero también aperturarnos, poder abrir nuestro corazón, poder abrir nuestra mente a este Dios, a este Cristo vivo en la persona del Espíritu Santo que se renueva todos los días y que ya lo habían mencionado mis hermanas, que está, ¿dónde está? Está dentro de nosotros, ¿verdad? Está dentro de nosotros. De repente no está dentro acá, dentro de nuestro corazón, así, el músculo cardíaco, ¿no? Pero sí está dentro de nosotros. Amén. Bueno, si me pueden responder, genial, hermanos, porque si no voy a sentir que estoy hablando solito. Yo mismo me respondo. Amén. Amén. Amén, hermano. Amén, hermano. Muy bien. Amén, hermano. Amén. A ver, vamos a empezar. Todavía no les digo el nombre del tema, ¿no? Así que eso lo vamos a dejar para unos minutitos. Vamos a empezar con una pregunta muy bonita que justo se me había venido a la mente cuando estaba preparando el tema, porque empecé a ver una foto que me envió mi papá y ahí me veía que estaba bien pequeñito, ponte un año quizá, sí, un año, era la fiesta de un año. Y estaba con unos regalos que no cabían en mis manos, no, pucha, mis manos eran así, creo, entonces los regalazos eran bastante grandes. Y me veía con una cara de felicidad y mirando los regalitos, y la verdad es que yo me sentí, sí, hermana, y de verdad yo en ese momento supongo, ¿no? Que sentía mucha alegría o seguramente sentía asombro, ¿no? Que me están dando. Pero ahora que me pongo a pensar, a mí me gustan los regalos. No sé a ustedes, mis hermanos, ¿a ustedes les gustan los regalos? Empezamos con esa pregunta. ¿Les gustan los regalos? A ver, vamos a empezar con mis hermanos que están con la cámara activa. A ver, Dianita, ¿te gustan los regalos a ti, hermana? Sí, hermano. Muy bien, hermana. Obvio. ¿Y a ti, Jean Paul, te gustan los regalos? Sí, también me gustan los regalos, pero que aunque sea lo más mínimo, sea de todo corazón, ¿no? Que se haya tomado un poquito del tiempo para ver más o menos qué es lo que te gusta o cuáles son tus gustos y preferencias. Muy bien, Jean Paul. Entonces, aparte de que le gustan los regalos a mi amigo Jean Paul, a mi hermano Jean Paul, también le gusta que sean detallistas. Los detalles también valen bastante. Muy bien. A ver, a mi hermano Nel. Hermano, ¿te gustan los regalos? Nel. Nel Alejandro. Bueno. No le gusta, hermano. No le regalé nada, hermano. Yo no- le pasaba la voz a mi hermano Nel porque hace poco también cumplió años, hermano. Así que también le preguntaba eso. ¿Cuántos regalos? Su champú de la vida. Muy bien. Ahora, la otra pregunta sería, ¿y esos regalos, em, qué hacen con esos regalos que les dan? ¿Qué hacen con esos regalos? Depende, hermano. A ver, un ejemplo. Depende del regalo, pues, hermano. Ya, por ejemplo, miren, a Porque a mí, veces te regalan cosas que tú te antojas y que no necesitas, pero hay cosas que sí necesitas, ¿no? Por ejemplo, no sé, una escoba, ¿no? La vas a ya, usar todos los días porque... hermana, ¿a ti te han regalado una escoba? No sé, sí, regálame, hermano. ¿Sí? Siempre es necesaria una escoba, hermano. ¿Sí o no? Mis hermanos acá, que ya no La- estamos chibolos ya. De No, repente, pero si si te han vienes muy chibolo, regalado. dirás, ah, que una escoba, pero a ¿Pero si te nuestra han edad regalado una ya escoba? ¿Te han una regalado? escoba. Nunca, No, pero pero Ah, ya, ok. Entonces, ahí vamos con la pregunta, vamos con la dinámica. Por ejemplo, miren, a mí, mi hermana me regaló estos audífonos. Me regaló estos audífonos. Entonces, ¿qué hago con los audífonos? Los estoy lo usando, ¿no? usa. Los estoy usando, muy bien. Ahora, a ver, a mi hermana Andrea, ¿a ti qué te han regalado, hermana, y para qué los utilizas? ¿Qué te han regalado? Estamos hablando ahorita de cositas materiales, ¿no? Cositas materiales.
Ya, de algo material que me han regalado una billetera que me ha servido para guardar mi dinero, para El realizar Villegas, ¿no? mis tarjetas, mi documento, porque se me paran por ahí dispersos, empezar ya a tener un solo lugar. Muy bien, hermanita, gracias. Hermana Kelly, ¿a ti qué te han regalado y para qué lo usas, hermana? Bueno, no hace mucho me regalaron un reloj de mano y pues lo ocupo. Es Para necesario mirar la siempre hora. tener la hora a la mano, literal. Muy bien, hermana. Y para que lo luzcas también, ¿no? Es un reloj seguramente muy bonito. Ah, claro. Muy bien, hermana. A ver, a mi hermano Pepe. Hermano Pepe, ¿qué te han regalado y para qué lo usas? Si es que me escuchas, hermano. Por ejemplo, un rosario, ¿no? Que me trajeron de allá de México y lo utilizo para que ande conmigo, pues, ¿no? Como protección, se podría decir también. Gloria a Dios, hermano. Entonces ya nos vamos acercando un poco ya a la parte espiritual, ¿no? Ahora, la tercera pregunta sería, y supongo que cada uno tendrá determinado afecto también, dependiendo, aparte de los detalles que mencionaba mi hermano Jean Paul, y aparte de la utilidad que también mencionaba mi hermana Diana, también depende de quién nos lo dé. Depende de quién nos lo dé. Entonces les preguntaría, eso sí, no me lo van a responder, pero me gustaría que lo tengan en su corazón, que lo guarden en su corazón. Las cosas que les han regalado y qué personas les han regalado esas cosas y si aún lo tienen ahí, si los usan, cómo los usan o de repente ya no los tienen, si ya se han acabado por el uso o los han botado de repente o los han devuelto, quizá también. Pongámonos a pensar un poquito en eso, porque si hablamos de cosas materiales, podemos hacer todas esas cosas que les estoy mencionando. Guárdenlo en su corazón eso, guárdenlo en su corazón. Ahora sí vamos a entrar de lleno al tema. El tema de hoy es dones y carismas. ¿Y por qué les mencionaba sobre los regalos? Porque los dones son regalos. ¿Y los dones son regalos de quién? A ver, un hermano, por ahí un hermano. De la palomita buena onda. La palomita buena onda. Palomita buena onda. Muy bien. Los dones son regalos de Dios, ¿no? Son regalos de Dios. Pero cuando hablamos de dones y carismas, hablamos de los dones espirituales. Ahora, cuando hablamos de dones espirituales, los vamos a tener en dos categorías. Vamos a tener los dones ordinarios y vamos a tener los dones extraordinarios. Los dones ordinarios son aquellos que se nos dan así en un paquete de 7, no es un 6-pack, sino es un 7-pack, así, un paquete de 7, donde nos dan 7 cualidades o 7 características para que cada uno de nosotros podamos ser dóciles a la acción de Dios. A la acción de Dios. Entonces, ¿y dónde se nos dan estos regalos? Este 7-pack, este pack de 7. ¿Dónde se nos dan? A ver, mis hermanos que han ido a su catequesis a los... ¿Cuántos años lo habrán hecho? Pues a los 9. 9, 10 años. A ver, ¿dónde se nos da? La primera comunión. Bueno, también es un sacramento de iniciación, pero se nos da en el bautismo. En el bautismo se nos da esos dones espirituales, los dones ordinarios. ¿Y cuáles son estos dones ordinarios? A ver, los vamos a chequear. Son 7. Vamos a hablar así bien ligeramente de cada uno, porque sería demasiado de repente estar profundizando. A ver, el primer don sería el don de sabiduría. El don de sabiduría. ¿Y para qué nos sirve el don de sabiduría? Cuando se habla de sabiduría, generalmente se habla de lo que es el sabor. De repente sabiduría hablamos del conocimiento, ¿no? Pero en este caso hablamos del sabor, acerca de ese gusto especial que tenemos los hijos de Dios para las cosas espirituales, para las cosas que vienen del Espíritu Santo, las cosas que vienen de Dios, para eso, esa sabiduría.
Luego también está el don de entendimiento. El entendimiento, ¿qué es? Es una gracia del Espíritu Santo para poder comprender, para poder entender, como lo dice el don, comprender la palabra de Dios y también poder profundizar. Claro que van a haber misterios que no vamos a entender, ¿no? Pero por lo menos vamos a tratar de poder hacerlo nuestro. Luego también está el don de consejo. ¿Y qué es el don de consejo? Lo que nos dice aquí esta literatura es una luz para saber en cada momento lo que es la voluntad de Dios. Lo que es la voluntad de Dios. ¿Y qué más? Nos ayuda a obrar rectamente. Nos ayuda a obrar rectamente. Lo podemos sintetizar así en poquísimas palabras. Hagamos el bien y además no hagamos a las otras personas lo que no queremos que hagan con nosotros. Así de sencillo. Esa forma es obrar rectamente. ¿Qué más? El don de ciencia nos hace saber distinguir entre lo verdadero de lo falso, lo bueno de lo malo, ¿no? Eso también se podría entender como discernimiento, ¿Qué más encontramos? El don de fortaleza. ¿Qué es el don de fortaleza? Que es una fuerza especial para obrar valerosamente. Había una canción ahí de mis hermanos que era Valiente, valiente sereno. Entonces, valerosamente, lo que Dios quiere de nosotros. Ojo, Dios no nos va a pedir imposibles, pero sí nos va a exigir un poquito, a la medida que nosotros podamos. Y además poder sobrellevar las contrariedades de la vida. Y cuando hablamos de contrariedades de la vida, vamos a hablar también de algo que mucho se menciona dentro de la Iglesia Católica, nadar contracorriente, ¿no? Nadar contracorriente, contra la corriente del mundo. El don de piedad. El don de la piedad pienso que es más sencillo de entender porque es un afecto filial a Dios como Padre, es decir, tener la figura de Dios Padre como nuestro Padre, porque somos sus hijos, pero también la parte más importante también aquí, cuando hablamos de piedad, es que así mismo como vemos a Dios como nuestro Padre, vemos a todos ustedes, a todas las personas que nos rodean como nuestros hermanos, porque también son hijos de Dios. Por eso nos habla de la piedad que debemos tener unos con otros. Y como último, pero no menos importante, está el don del temor de Dios. Aquí lo que la literatura nos dice que es una humilde actitud de temor a ofender a Dios, reconociendo nuestra debilidad. De repente se podría entender al principio como un miedo, ¿no? Como un miedo, pero la luz echa fuera el miedo, echa fuera el temor, echa fuera el pecado. Entonces no lo entendamos como un miedo. Entendámoslo como que tenemos un mejor amigo, y nosotros sentimos de repente una vergüenza, nos sentimos un poco mal si le fallamos. De esa manera debemos entenderlo. No que es un Dios que nos va a castigar, no que es un Dios que nos está mirando a cada rato qué estamos haciendo, sino que es un Dios que es puro amor. Ya lo mencionaba primero de Juan 4:8, Dios es amor. La naturaleza de Dios es amor. Entonces, el principio es, este don nos permite evitar esas ocasiones en que lo vamos a fallar, que sabemos que vamos a caer porque tenemos debilidades. Esos son los 7 dones, mis hermanos. Son los dones ordinarios. Y eso lo llevamos impreso de forma indeleble, permanente, desde nuestro bautismo, lo que reafirmamos en nuestra confirmación. De aquí, mis hermanos, supongo que todos tienen su confirma, ¿cierto? Tienen su confirma, ¿verdad? O de repente Amén. Amén, hermano. Alguien que no haya hecho su confirma para enviarlo al sacerdote más cercano que está por su jurisdicción. No, es broma, hermanos, pero sí, es importante, porque en la confirmación nosotros reafirmamos ese compromiso y nos volvemos soldados de Cristo. Nos volvemos soldados de Cristo. Ese es por el tema de los dones ordinarios. Ojo, otra cosita más, así bien detallada.
ese regalo que se nos da, ya les había dicho que es indeleble, que es permanente, ¿verdad? Ese regalito que te lo dan, no es que tú lo quieras devolver, no, no lo puedes devolver, mi hermano. Ese regalo ya lo tienes dentro. Así no lo quieras tener, ya lo tienes, hermano. Ya lo tienes. Así que ya para los siguientes temas que tengamos, ya veremos para qué nos sirven también estos dones. Ahorita lo vamos a dejar ahí porque vamos a pasar al segundo grupo de los dones, que son los dones que había mencionado. Los extras. ¿No? Los extraordinarios, ¿cierto? Los extraordinarios, muy bien. ¿Y cuáles son los dones extraordinarios? A ver, antes de mencionar los dones extraordinarios, vamos a revisar la palabra de Dios porque es el ver, juzgar y actuar, ¿no? Ya hemos estado viendo el ver. Ahora vamos a chequear lo que es el juzgar. Y lo vamos a juzgar a la luz de la palabra. Y para eso necesito su participación, mis hermanos. Vamos a revisar primero Juan 20, 21, 22. Juan capítulo 20, 21, 22. La Biblia más rápida, por favor. Dice amén y lo proclama. Juan 20, 21, 22. Amén. Amén. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes, como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Señor Jesús. Jesús. Gracias, Jean Paul. Gracias, hermano. Muy bien. Entonces acá ya vemos un pedacito de lo que va a ser más adelante y la labor de los apóstoles que se nos ha pasado también a nosotros a partir de esa fuerza que es el Espíritu Santo. A ver, vamos a seguir con una cita bíblica que ya mis hermanos se lo saben al derecho y al revés, lo han escuchado una y otra y otra y otra vez. Así que lo vamos a leer una vez más. Mis hermanos, sobre todo mis hermanos que llevan más de 3 años en la renovación. Eso que no menciono más años. A ver, Hechos, capítulo 2. Ya está de cajón. Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 4. ¿Quién dice amén? Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 4. No se peleen, hermanos. Amén. Amén, hermana. Hechos 2, del 1 al 4. Sí. Del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban. Y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Palabra de Dios. Te alabamos. Te alabamos, Señor. Muy bien, hermana, gracias. Bien, entonces estas dos citas bíblicas nos hablan de que en una los apóstoles reciben el Espíritu Santo y en la siguiente también reciben el Espíritu Santo. Solamente que en la primera como un soplo, ¿no? También de esa forma se representan en algunas canciones de avivamiento, ¿no? Canciones de avivamiento. Y en el otro es como una ráfaga, ¿no? Es como una ráfaga, lenguas de fuego. Pero también se recibe el Espíritu de Dios. Ahora, ¿qué más nos dice? No, ahí hay un detallito que menciona acerca de... ¿Qué menciona? Hay un detallito. Que los apóstoles empezaron a hablar en diversas lenguas. Entonces, por ahí ya vamos entrando más de lleno sobre lo que son los carismas. Ahora, cuando hablamos de carismas, vamos a hablar también de su raíz etimológica, que sería charisma, lo que menciona acerca de lo que es agradar. ¿Agradar a quién? Agradar a Dios, ¿verdad? Acerca de agradar a Dios, pero también nos habla acerca de un tema de gratitud, Ahora, cuando hablamos de carismas, no vamos a hablar de cuando mencionan que tiene su simpatía y su carisma, ¿no? O sea, que de repente es bien visto, sabe hablar, claro, una pintaza, ¿no? De repente. No estamos hablando de esos carismas, ¿no?
vamos a hablar de los carismas, pero que son aquellos talentos, lo vamos a llamar así, aquellos talentos, aquellas cualidades, aquellas características positivas que tenemos todos nosotros, y que lo ponemos al servicio de la iglesia. Ponemos para edificar la iglesia. En este caso, viéndolo desde un punto muy cercano, para edificar nuestra comunidad, ¿no? Nuestra comunidad. ¿Y por qué les menciono esto? A ver, por ejemplo, no sé si de repente acá algunos de mis hermanos habrán estado en un campeonato o de repente de cualquier deporte, y han visto que su equipo está perdiendo de repente por 2 o 3 goles a 0 o de repente por una diferencia de 2 o 3 goles y están todavía en el primer tiempo y ven que el equipo ya no jala, pues ya no jala. ¿Qué es lo que hace el hermano que de repente está en la banca y sabe jugar bien? ¿Se queda ahí sentadito? Se desespera por querer entrar. Claro, se desespera por querer entrar el toque, ¿no? Va con el DT, profe, quiero entrar, ¿no? El cambio de una vez, porque si no nos van a meter un gol más. ¿Cierto? Sí pasa eso. Entonces, lo mismo pasa aquí con los carismas. ¿Qué dirá Pepito Paz, hermano? Entonces, aquí lo mismo también pasa con los carismas, porque si nosotros tenemos los carismas, tenemos los talentos, entonces si nosotros vemos que la comunidad tiene necesidad, o de repente vemos que se pueden hacer muchas cosas en la comunidad, de repente el responsable tiene una barrera en sus ojos, tiene unas escamas en sus ojos que no ve las cosas que pasan, de repente los hermanos están ahí y te dicen, no, hermano, ¿sabes qué? Podemos hacer esto. También puede ser así. Entonces, es poner nuestros talentos, nuestras cualidades, nuestras aptitudes y nuestras actitudes en bien de la comunidad. Pero vamos a ver algunas cositas más ya con el tema del juzgar y luego vamos a afirmar algunas cositas más con un poco de texto. A ver, vamos a buscar Primera de Corintios capítulo 12 versículos del 4 al 11. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos de 4 al 11. La Biblia más rápido, por favor. Amén. La más rápido. Amén. Del 4 al 11. 11, sí. Existen diversos dones espirituales, pero un mismo espíritu. Existen ministerios diversos, pero un mismo Señor. Existen actividades diversas, pero un mismo Dios, que ejecuta todo en todos. Ya. A cada uno se le da una manifestación del Espíritu para el bien común. Uno, por el Espíritu, tiene el don de hablar con sabiduría. Otro, según el mismo Espíritu, el de enseñar cosas profundas. Hermanos, ¿se escucha con interferencia? Sí, hermana. Sí, hermana. Creo que está con otro dispositivo. Debería apagar el micrófono, perdón, el parlante del otro dispositivo. Bueno, espérate un minutito para sacar el otro dispositivo. Y ahora sí. Ya, hermanos, perdón, voy a volver a leerle ya. Existen diversos dones espirituales por un mismo espíritu. Existen ministerios diversos, pero un mismo Señor. Existen diversas actividades diversas, pero un mismo Dios, que ejecuta todo en todos. A cada uno se le da una manifestación del Espíritu para el bien común. Uno, por el Espíritu, tiene el don de hablar con sabiduría. Otro, según el mismo Espíritu, el de enseñar cosas profundas. A otro, por el mismo Espíritu, se le da la fe. A este, por el único Espíritu, se le da el don de sanaciones. A aquel, realizar milagros. A uno, el don de profecía. A otro, el don de distinguir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero. A este, hablar lenguas diversas. A aquel, el don de interpretarlas.
pero todo lo realiza el mismo y único Espíritu, repartiendo a cada uno como Él quiere. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oh, Señor. Gracias, hermana. Muy bien. De lo que ha dicho, lo que se ha mencionado en la palabra, lo que ha proclamado la hermana Carla, aquí podemos encontrar 9 carismas, 9 dones extraordinarios que se les conoce como los dones paulistas, ¿no? O carismas paulistas, porque se encuentran en las epístolas de Pablo. ¿Y cuáles son ellos? Bueno, de repente vamos a entrar acá en una parte textual, ¿no? Pero vamos a intentar hacerlo un poco más chévere, más tranquilo, fácil de digerir, para poder entenderlo mejor. ¿Y por qué razón les voy a mencionar esto? Porque no son los únicos carismas. O sea, estos 9 que les voy a mencionar no son los únicos, sino hay muchos más. Y eso se puede corroborar con lo que mencionaba primero, con la diversidad de actuaciones, con la diversidad de ministerios. Ministerios. Y acá no me va a dejar mentir mi hermana Kelly. O de repente aquí en la cita bíblica habla de la música o habla de la alabanza. Hermana, ¿menciona la música, menciona la alabanza? No exactamente. No exactamente, pero también es un carisma. Ya de ahí les voy a comentar un poquito acerca de mi testimonio. A ver, vamos. ¿Y por qué razón también se les va a manifestar? Porque también durante la oración que vamos a tener, si bien no va a ser una efusión, lo que siempre se quiere en todo grupo de oración, en cada asamblea, es que podamos tener un encuentro con el Señor. Que cada asamblea, ya sea presencial o ya sea de este modo que es virtual, pueda ser un cenáculo, pueda ser un aposento alto para poder avivar ese Espíritu Santo que tenemos dentro de nosotros, que de repente está ahí también aplastadito. Queremos que se libere, queremos también más Espíritu Santo todavía para llenarnos aún más y poder pedir a ese Espíritu Santo que pueda derramar sus carismas. Ya había mencionado la hermana Carla al final que decía, según su voluntad. ¿Y qué quiere decir según su voluntad? Como Él quiera, ¿no? Como Él quiera. De repente uno pide, hermano, yo quiero este carisma. No, no, para ti no es ese carisma, hermano. A ti te voy a dar otro carisma. No, hermano, Señor, yo quiero este carisma. No, 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 no. Ya tenemos muchos que tienen ese carisma. Te vamos a dar otro carisma. De repente puede ser así. Así que vamos a empezar a hablar acerca de cada uno de esos carismas paulistas y aparte también con los carismas que ustedes también tienen. ¿Ok? A ver, lo primero que tenemos es palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría. ¿Qué es la palabra de sabiduría? Generalmente, cuando hablamos de palabra de sabiduría, y podemos referirlo tanto a la prédica como también lo podemos llevar por la parte de la enseñanza. También se podría entender así. O también podría ser algo que necesita la comunidad en ese momento, cuando se habla de palabra de sabiduría. Si lo tomamos un poco de los dones ordinarios, hablaremos aquello que es referido a Dios, aquello referido al espiritual. Y si hablamos de una comunidad, hablamos de un grupo de oración, hablamos de espiritualidad. Ahora, cuando hablamos de palabra de ciencia o como lo conocemos también dentro de la renovación como palabra de conocimiento, y mis hermanos lo saben bastante bien, es cuando dentro de la comunidad un hermano si tiene este carisma va a poder manifestar situaciones que puede estar atravesando alguno de los hermanos presentes. No necesariamente va a decir, tú Juan, tú estás atravesando esto, hermano. No, no te va a decir así. Sino de repente va a manifestar en la asamblea, hay un hermano que está atravesando un problema de esta manera y Dios dice esto, que de repente tengas calma, tengas mucha fe, que sigas orando, que sigas perseverando. Posiblemente pueda darse de esa manera. Entonces, no es un tema de adivinación, sino es algo que deposita el Espíritu dentro de ti. Amén. Amén. ¿Qué más encontramos? Fe. A ver, ¿qué es la fe, mi hermano? ¿Qué es la fe? Así, básico, ¿qué es la fe? Tener la certeza de lo que no se ve.
Amén, hermana. Tener la certeza de lo que no se ve y también tener la certeza de que lo vamos a recibir. Esa es la fe. Ese hermano que tú lo ves ahí que tiene ese carisma de la fe, puede suceder cualquier cosa, pero su fe está ahí. Siempre está ahí. Puede pasar cualquier cosa negativa y su fe está ahí. O sea, ese hermano es casi como una persona que te anima también. Una persona que anima a la comunidad. Se podría entender de esa manera, que te transmite. ¿Qué más encontramos? Curaciones, el don de la sanación. Y también lo relacionamos mucho con el don de hacer milagros. El don de la sanación puede ser sanación espiritual, por eso también hay un ministerio de sanación e intercesión dentro de la renovación para poder sanar algunos males espirituales que cada uno podemos tener, pero también se puede extender a una sanación física. Y eso de repente ya entra un poquito más al tema de los milagros. Había mencionado también Jesús en el Evangelio, si ustedes tienen fe, si ustedes creen, harán lo que yo hago ¿y qué más? Y cosas mayores aún. Eso es lo que mencionaba Cristo en la palabra. Un detalle, hermanos, acá, recuerdo que en una prédica que recibimos, un hermano mencionaba a una servidora, a una hermanita, creo que era una religiosa, que la hermana en la actualidad realizaba milagros. Así, realizaba milagros. Y le preguntaron en una ocasión, hermana, ¿y usted cómo hace para poder realizar los milagros? La hermana de repente no supo dar muchas explicaciones, pero lo único que dijo fue, hermano, yo oro 7 horas al día. Yo oro 7 horas al día. Entonces, en ese momento, ¡plá!, ¿no? 7 horas al día, hermano. De repente puede ser un motivo por el cual no vemos tantos milagros en nuestra comunidad o quizá en nuestra bendita renovación carismática católica de Trujillo. Quizá, ¿no? Aunque debemos también entender que las formas en que Dios trabaja son misteriosas. Y a pesar que de repente nosotros oremos y no sintamos, no quiere decir que el Espíritu Santo no esté trabajando. El Espíritu Santo está trabajando silenciosamente, está trabajando de repente en aquellas partes tan profundas que tú no te das cuenta, pero cuando se te presenta una tentación o atraviesas una situación difícil, ahí es donde tú ves que el Espíritu Santo te ha fortalecido. Amén. Amén. ¿Qué más encontramos? El don de la profecía. El don de la profecía, me acuerdo que habían varios momentos, algunos años atrás, dentro del grupo, donde habían varias profecías, varios profetas, varios hermanos que daban palabra de profecía. ¿Y cuál es el detalle aquí? Cuando hablamos de profecía son cosas o son situaciones, o son también pueden ser visiones, o sea, no necesariamente tiene que venirte una palabra, sino también puede ser algo que tú veas, algo que tú sientas, algo que tú percibas durante la oración, y que lo manifiestes a la asamblea, y es una situación que se va a dar en el futuro inmediato o en un futuro lejano. Son dos momentos. Puede ser en un futuro inmediato, de repente de aquí al, no sé, de acá al siguiente mes, o de acá a los siguientes 2 meses, o de repente de acá a varios años. De repente de acá a varios años. Pero eso ya se irá viendo con la perseverancia y con el discernimiento. Y con esto también entramos a lo que es el discernimiento de espíritus. ¿Y qué es el discernimiento de espíritus? Que después de ver todos los carismas, o después de haber presenciado los carismas que se manifiestan en la asamblea, el discernimiento de espíritus va a permitir a este hermano que posee ese carisma poder diferenciar si este carisma o esta manifestación de un supuesto carisma viene de la carne, es decir, viene de nosotros mismos, de nuestra propia voluntad, o viene de Dios, que sería lo ideal, o viene del maligno también, que viene del maligno. O sea, son 3 fuentes de donde puede nacer esa manifestación, que no necesariamente es un carisma, Por eso es importante también que dentro de la asamblea haya un hermano que tenga este discernimiento de espíritus.
Haciendo un pequeño paréntesis, no quiere decir que de repente a cada uno de ustedes que van a pedir sus carismas les llegue uno solito, de repente les llegan 2, les llegan 3, de repente les llega un pack de 6, un 6-pack, o de repente también no les llega ninguno. Así que paciencia, paciencia, paciencia. A ver, el otro carisma. ¿Cuántos vamos? A ver, hemos visto palabra de sabiduría, palabra de ciencia o conocimiento, hemos visto la fe, hemos visto el don de sanación o curación, el don de hacer milagros, don de la profecía o la palabra profética, don de discernimiento de espíritus o carisma del discernimiento de espíritus, ya van 7. El octavo es el don de lenguas. El don de lenguas es un don que cuando estás alabando, cuando estás ensalzando, cuando estás exaltando el bendito nombre de Dios, ya se te acabaron las palabras en español o en inglés o en el idioma que tú desees, ya empieza a hablar el Espíritu. El Espíritu que está dentro de ti empieza a hablar y empieza a manifestarse en balbuceos o de repente en sílabas extendidas o de repente una combinación de sílabas que no son inteligibles o no son interpretables o no son entendibles para nosotros, pero para eso también está el noveno carisma paulista, que es el de interpretar las lenguas. Entonces, habrá también un hermano, Dios quiera, que pueda también interpretar estas palabras o estos balbuceos inteligibles o que no son entendibles y podrá decir, esto es lo que quiere decir el hermano, porque también dentro de este don de lenguas puede haber una palabra profética, puede haber una palabra de conocimiento o puede haber una palabra de sabiduría. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, para no cansarlos mucho, porque creo que ya hemos hablado bastante, hay que recordar que los carismas están para la edificación de la comunidad, que no necesariamente son permanentes, pero que sí se manifiestan en la comunidad. Durante la oración, en el momento que entramos en contacto con Dios, cuando nos aperturamos a su acción. A ver, como un pequeño testimonio, mis hermanos, yo recuerdo que en el retiro que justo en ese entonces era responsable de mi hermana Diana, que nos invitó a mí y otros hermanos, yo recibí la invitación personalmente e individualmente, así que pensé que iba a ir yo solito y no quería ir. No quería ir, así nomás. Simplemente no quería ir. Pero durante el retiro recuerdo que en la parte de las oraciones, en la parte de los cantos, el hermano Benjamín, de repente no lo conocen ustedes, me hizo hincapié en un detalle y me decía que tenía un carisma que no es el carisma que se ve aquí, sino era el carisma de la alabanza, el carisma del canto. Y yo de verdad, ni por acá, sinceramente. Pero ¿cómo lo comprobé de repente? Esto fue cuando ya más adelante habían en otros momentos para alabar y para cantar, que no necesariamente era durante una oración profunda, donde él ya él se dio cuenta que verdaderamente era un carisma, pero que no era un carisma que se había desarrollado. No se había desarrollado, sino habían como chispazos. Entonces, hermano, yo te pido en esta tarde que puedas pedirle al Santo Espíritu de Dios, que puedas pedirle todos los carismas que tú quieras.